mencionarle algunas palabras clave, por si ustedes están interesados, vayan y lo puedan ver en Google después, no hay problema, o si quieren nos pueden inscribir al centro, si alguien está interesado, nos pueden inscribir al centro si quieren visitar incluso. Esta presentación está basada en una presentación de Bertrand Rochouart, creo que se pronuncia el apellido, que es el director de INRIA Saclay, en Francia, que hizo una presentación de inteligencia artificial parecida para algunos alumnos en Francia. Yo la modifiqué un poco pensando más que nada en términos más generales y tal vez en términos un poco más entretenidos. ¿Okay? Antes de eso, vamos a ver la agenda. Hoy día les voy a empezar a hablar de INRIA Chile. Tengo que hacer una presentación corporativa, son solamente unos minutos. Luego voy a hablar de qué es la inteligencia artificial, cuáles son los métodos con los cuales ocupamos, cuáles son las aplicaciones principales, los desarrollos recientes. Después vamos a hablar de mitos y riesgos que están más relacionados a las películas y a Hollywood. Pensando en que ustedes son estudiantes y alguno de ustedes a lo mejor quiere seguir una carrera en inteligencia artificial, voy a hablar de cuál es el currículum del practicante de inteligencia artificial, qué es lo que se necesita para volverse uno, y finalmente voy a hablar de cuáles son las universidades que están haciendo inteligencia artificial en Chile y qué es lo que están haciendo. ¿Okay? Sobre INRIA Chile, que es el centro en el cual yo trabajo, somos un centro de innovación corpo que trabajamos principalmente haciendo transferencia tecnológica desde el centro INRIA en Francia, que es el Instituto Nacional de Investigación Informática y Automática, con 10 centros y alrededor de 2.000 investigadores. Trabajamos haciendo transferencia tecnológica desde esos centros hacia pequeñas empresas en Chile. Y actualmente estamos trabajando con empresas ligadas al Transantiago, al retail, Falabella, trabajamos también con el Observatorio ALMA, trabajamos con algunas mineras y también tenemos colaboraciones con algunas universidades, por ejemplo la UDD, el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Y sobre las cosas que hacemos, bueno, aquí hay algunas fotografías, no voy a ir muy al caso al respecto. Hay un robotito, estamos trabajando ahora con un proyecto francés que se llama Poppy, que es un robot que permite, por ejemplo, para gente como ustedes, estudiantes de educación media, familiarizarse con cuáles son las interfaces para programar con robots. También tuvimos un spin-off de INRIA, es el sistema iVoting, que es un sistema de votación electrónica que, por ejemplo, se utilizó hace poco para las votaciones internas de la UDI y para algunos otros votaciones, por ejemplo, de sindicatos. Esto que tenemos acá es un holograma que desarrolló unos estudiantes de la Católica con apoyo del Centro INRIA Chile, y en realidad la base es un simulador de tsunami que desarrolló esta misma persona. También tenemos el Andes Display, que es Andes Walsall, que es un display muy grande, de estos típicos que se ven en la televisión, pero en realidad es un supercomputador que está corriendo como, creo, con 25 núcleos por detrás. Bueno, y aquí hay otros trabajos, que es lo que hacemos, por ejemplo, análisis de tiendas en Falabella y análisis también lingüístico de cuáles fueron los resultados del proceso constituyente que se desarrolla hace un par de años en Chile. Ok, dicho eso, vamos a ver Ana. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial es bastante menos parafernálica de lo que uno podría pensar considerando las películas de Hollywood. No es algo a lo que estamos apuntando, sino que es una disciplina científica que lleva más de 60 años de desarrollo. De hecho, es más vieja que la ciencia de la computación. Los primeros algoritmos de inteligencia artificial se desarrollaron antes que los computadores digitales, hace más de 60 años. Por lo mismo, la inteligencia artificial se considera una rama de las matemáticas y actualmente una rama de las ciencias de la computación. La definición, bueno, podemos pensar que la inteligencia artificial se dedica al estudio de la automatización de tareas realizadas por seres humanos, ¿okay? Pero son tareas con ciertas características. Entonces podemos pensar en esto, ¿okay? Que probablemente, bueno, todavía estamos familiarizados, podemos ver esto en algunas partes. Estos son cajas dentro de un banco. Algunos años atrás esto era lo único que había, no había cajero automático, llegó el cajero automático, automatizó la tarea de ir a buscar plata al banco, ¿okay? Pero no, esto no es lo que a lo que se dedica la inteligencia artificial, ¿okay? ¿Por qué? Porque esto es más que nada informática, ¿okay? Hay ciertas características de las tareas que la inteligencia artificial necesita automatizar. Y esas características no son robots, sino son 4 características principales que tiene que tener
la resolución del problema. Debe requerir aprender, ¿ok? Solo o de un mentor. El sistema, el algoritmo puede aprender y derivar información solo. El cajero automático no lo hace, tiene solamente un set de instrucciones precisos que sigue cada vez que llega un cliente, sigue el mismo set de instrucciones. Uno podría pensar en una inteligencia artificial, por ejemplo, para un cajero automático que pudiera aprender de la experiencia de cada usuario. Por ejemplo, si llega una persona mayor, aprender que necesita, por ejemplo, ampliar las letras, porque las personas mayores tienen problemas de vista. Y podría aprender de esas experiencias. Pero los cajeros automáticos no lo hacen, simplemente siguen el mismo set de instrucciones para cada usuario. Necesitan organizar la memoria. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los problemas de inteligencia artificial, la memoria que se requiere es simplemente casi infinita. Por ejemplo, pensemos en el problema que lo vamos a ver, lo voy a mencionar luego, en una inteligencia artificial que juegue póker. ¿Okay? La cantidad de combinaciones que puede haber en una baraja de póker es más grande que la cantidad de átomos en el universo. Y es muy probable que ustedes, cuando tomen una baraja y la revuelvan por alguna, la revuelvan, la combinación que tengan de cartas en esa baraja sea única, no se haya dado nunca en el universo. Porque la cantidad de combinaciones es 10 elevado a 160. ¿Okay? Es un número muy, muy grande. Entonces, si uno está explorando esos espacios de respuesta, no hay memoria que vaya a aguantar. ¿Okay? No existe, teóricamente no puede existir, a no ser que todo el universo fuera memoria. Entonces, eventualmente lo que tengo que hacer es ir recordando ciertas cosas e ir olvidando otras cosas, ¿cierto? Y eso es lo que uno hace normalmente cuando está tratando de resolver un problema. Organiza su memoria, escribe cosas, olvida otras cosas selectivamente. Los problemas de inteligencia artificial tienen que hacer lo mismo. El cajero no hace eso. El cajero es un problema tan simple, se puede dar el lujo de tener todo metido en memoria principal, por ejemplo en la RAM, y resolver el problema. Resolver el problema, que es bastante simple. También otra característica que tienen que tener los sistemas de inteligencia artificial es el de razonamiento. ¿Okay? Y razonar tiene que ver con derivar información que no se ha dado explícitamente al sistema. Y eso es algo que los cajeros automáticos tampoco hacen. Por ejemplo, si yo ingreso una tarjeta, si el cajero recibe una tarjeta que fue expendida fuera de Chile y el usuario selecciona inglés, el sistema podría inferir, razonar, que la persona, el usuario, es extranjero, que no es chileno. ¿Okay? Esa información que no es extranjera, o sea, que esta persona no es chilena, que el usuario no es chileno, no le fue dada explícitamente al sistema. ¿Okay? El usuario nunca dijo yo no soy chileno. Pero el sistema es capaz de razonar e inferir esa información y tomar otras medidas. Por ejemplo, notificar al banco fuera de Chile, qué sé yo. ¿Okay? Eso es algo que el cajero no hace. Y finalmente, algo que tiene que hacer el sistema es cooperar con otras entidades. Otras entidades que tal vez también están razonando. Eso es algo que el cajero tampoco hace. El cajero simplemente manda la información a un servidor, se comunica, verifica la clave, verifica la tarjeta, descuenta la cantidad de plata que entrega, ¿cierto? Pero no coopera con otras entidades que también podrían estar razonando. Pensemos, por ejemplo, en el mismo sistema que juega póker. ¿Okay? El sistema que juega póker tiene que saber con quién está jugando y tiene que saber que la otra persona también tiene alguna información que él no posee. ¿Okay? Entonces, en esta interacción, en esta cooperación, por ejemplo, puedo hacer bluff. ¿Okay? Pero para hacer bluff, yo tengo que saber, entender que la otra persona que está jugando tiene cartas y que esas cartas pueden tener un valor inferior al mío. Tengo que saber también que esta persona, que estoy negociando con esta persona, poniendo cierta cantidad de dinero en la apuesta. ¿Okay? Eso es un problema, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y al final uno podría pensar, ok, ¿cuál es un diseño de una inteligencia artificial para cajero? Bueno, podríamos tomar cualquiera de estos elementos y realizar una inteligencia artificial para el cajero, un algoritmo que se adaptara a los usuarios o a los problemas que pueden haber. Por ejemplo, pensando en los robos de cajero automático. ¿Okay? Por ejemplo, si el sistema ve que hay un GPS, tiene un sensor de GPS y el GPS está cambiando continuamente y su posición no es el camino típico que toma, por ejemplo, cuando los cajeros los toman para hacerle mantención, el cajero podría tomar la determinación de destruir el dinero, porque entiende que lo están robando. ¿Okay? Eso podría ser una inteligencia artificial para cajeros, pero el sistema que actualmente utilizan los cajeros no es inteligencia artificial, es automatización de un proceso normal. ¿Okay? Así que básicamente esas son las características de los problemas a los que se dedica la inteligencia artificial y cuáles son las diferencias con los problemas normales de la informática
que se encuentran en el desarrollo de cualquier sistema web o cualquier sistema de automatización de procesos. ¿Ok? Y hay una cantidad importante de métodos con los cuales nosotros trabajamos, pero ninguno de ellos es robot. ¿Ok? La inteligencia artificial no se dedica principalmente al desarrollo de robots. La robótica, como vamos a ver, es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero pensar que para trabajar con robots hay que dedicarse a la inteligencia artificial en realidad es un poco rebuscado. Los problemas con los cuales nosotros trabajamos en inteligencia artificial son dos tipos de métodos, dos formas de resolver los problemas que acabo de mencionar. Unas son los métodos semiautomáticos y otros son los métodos automáticos. ¿Okay? Los semiautomáticos generalmente requieren que una persona supervise el proceso de aprendizaje de un sistema de inteligencia artificial. ¿Okay? Y los métodos automáticos no requieren la supervisión de ninguna persona. ¿Okay? El input de ninguna persona. Los sistemas automáticos simplemente se les da información y los sistemas derivan generalizaciones al respecto. Pero los semiautomáticos requieren algún tipo de modelo abstracto con el cual derivar información, o por ejemplo poder razonar. Dentro de los sistemas automáticos con los que trabajamos, bueno, están los árboles de decisión, los árboles de reglas de decisión, las redes de sistemas estocásticos, grafos de estadísticas. Con ninguno de estos temas voy a hablar técnicamente de qué es lo que se trata. Me imagino que podrán poner las diapositivas disponibles en alguna plataforma, y si alguien tiene alguna duda con respecto a esto nos puede escribir al centro. Voy a mencionar algunos de ellos que pueden ser importantes. Por ejemplo, si alguna vez han escuchado sobre la web semántica. ¿Alguien ha escuchado sobre la web semántica? ¿Nadie? La web semántica o la web 3.0, ¿okay? Que probablemente ustedes han escuchado la web 2.0, que es la web social, Twitter, Facebook, bla, bla, bla. La web semántica es una web que se construye sobre la web original, que es la que nosotros tenemos actualmente. ¿Okay? Y la web que tenemos actualmente es una web, es una red, ¿okay? De nodos conectados por links. Entonces ustedes ven una página web, hacen clic, hacen un link y les lleva a otra página web. ¿Okay? Pero el sistema no tiene idea de cuáles son los recursos que están siendo descritos por estos links y enlaces. Por ejemplo, yo puedo tener la página de una empresa y esa página representa, por ejemplo, Coca-Cola, ¿okay? Y Coca-Cola es una empresa y eso me permite razonar a mí al respecto, al sistema inteligente. Le permite razonar y responder preguntas, ¿okay? Esto ya lo está implementando Google de cierta forma y lo vamos a ver. Pero esta tecnología que te permite a ti anotar cuáles son los vínculos, las páginas web, y dar un tipo a las páginas web, y dar un tipo también de un sistema de predicados a los links y enlaces, se llama web semántica, que es probablemente una tecnología que vamos a ir viendo en el futuro. Voy a mostrar una diapositiva de qué es lo que está haciendo Google al respecto. ¿Okay? Otro elemento que voy a mencionar, ir un poco más profundo, son el aprendizaje de máquinas, que es un tipo de aprendizaje automático, que probablemente ustedes no han escuchado o lo han escuchado el término en inglés de Machine Learning. Machine Learning es un set de técnicas que pertenecen a aprendizaje automático dentro de inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial, es un subset, un subconjunto de inteligencia artificial. Y dentro de este subconjunto hay otro subconjunto de técnicas, por ejemplo, que probablemente han escuchado también mencionar, redes neuronales artificiales, que permiten derivar generalizaciones para la toma de decisiones, clasificación, reconocimiento de patrones dentro de imágenes, que también vamos a revisar eso, o lo que se conoce actualmente como Deep Learning. ¿Okay? Deep Learning es una técnica dentro de aprendizaje de máquinas, que es un tipo de aprendizaje automático. También puedo mencionar algunos algoritmos evolutivos, como los relacionados con vida artificial. Si pueden buscar, yo no traje una diapositiva al respecto, que es muy interesante ver lo que ocurre con el juego de la vida diseñado en los 80, para ver evolución de patrones desde sistemas totalmente randomizados, aleatorios. ¿Okay? Y otro elemento, algoritmos basados en sistemas biológicos para resolver problemas, por ejemplo, como camino mínimo dentro de ciudades,
es un problema muy complejo. Por ejemplo, yo tengo una red de 20 ciudades y quiero saber cuál es el camino mínimo entre cualquiera de esas dos ciudades. Ese problema es muy complejo, ¿okay? Es lo que se conoce como problemas intratables. Y eso una familia de algoritmos que resuelve esos problemas están basados en agentes biológicos, por ejemplo, el comportamiento que tienen las hormigas para poder resolver ese tipo de problemas, o los bancos de peces, o los panales de abejas. ¿Okay? De todo esto podemos conversar luego de la presentación si tienen alguna duda al respecto. ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial? Actualmente casi toda la inteligencia artificial permea casi todas las actividades del humano. ¿Okay? Partiendo por lo que se conoce actualmente como data science, o tal vez lo han escuchado como big data, ¿okay? Que es extraer patrones desde grandes volúmenes de datos para ejecutar alguna tarea o resolver algunos de los problemas, como ya hemos mencionado, que tenga algunas de las características mencionadas anteriormente. ¿Okay? Data science o minería de datos, lo que uno quiere es extraer elementos que te permitan, por ejemplo, caracterizar una población en términos estadísticos, o tomar decisiones o extraer estrategias, como lo voy a mostrar también luego dentro de algunas demostraciones que trae. Algunas otras aplicaciones en bioinformática y astroinformática. Astroinformática es súper importante mencionarlo porque en Chile hay un gran esfuerzo al respecto, considerando que tenemos todos los observatorios en el norte, y lo que se conoce como astroinformática, que es el análisis de datos en los datos obtenidos por las observaciones astronómicas, las imágenes, por ejemplo, extracción de patrones dentro de imágenes, o por ejemplo, si han escuchado la búsqueda de exoplanetas, también son patrones que uno busca dentro de los datos que se generan desde los observatorios. ¿Okay? Ciberseguridad y terrorismo, domótica, que probablemente no lo hayan escuchado, que tiene que ver con automatización de ciertos procesos domésticos. Por ejemplo, la aspiradora esta y el robot aspiradora que uno ve normalmente es uno de los primeros elementos de domótica. ¿Okay? Hay otros elementos de domótica que también se están investigando. Algunas de las aplicaciones interesantes, que probablemente a ustedes les va a interesar, en la robótica, es una de las aplicaciones de inteligencia artificial que tiene que ver con cómo se comportan los robots, ¿okay? Y cómo los robots pueden reaccionar frente a la interacción humana. Requiere razonamiento, requiere cooperación con entes razonantes. Entonces es uno de los problemas que uno puede resolver, pero no es el único. ¿Okay? Hay otros problemas como Smart Cities, ¿okay? Que son ciertos sensores que se están poniendo dentro de la ciudad para organizar, por ejemplo, el tráfico de forma automática. Están también los problemas de interfaces cerebro-máquina, que tiene que ver, por ejemplo, con algunos sensores que se colocan en la cabeza para gente que no tiene disabilidad, y poder controlar ciertos mecanismos, por ejemplo, un brazo robótico, poder controlarlo con la mente a través de interfaces cerebro-máquina. Análisis de comportamiento humano en flujos de personas, videojuegos, que es lo que yo estoy trabajando con mi equipo. Voy a mostrar una diapositiva al respecto, que tiene que ver principalmente con extracción de estrategias desde grandes volúmenes de datos. Recomendación de artefactos que probablemente lo hayan visto en Netflix, lo hayan visto en Amazon. Te recomiendo esta película porque viste esta otra. Todo ese modelo interno también requiere un cierto nivel de razonamiento. Turismo, hay muchas aplicaciones que te permiten, por ejemplo, contextualizar a una persona y decir, ok, este es un joven de 18 años que le gusta el fútbol y está en Sao Paulo, lo voy a mandar al estadio del Sao Paulo porque hay un museo que le puede interesar. Ese es un sistema de inteligencia artificial aplicado a turismo. Soporte al diagnóstico médico, reconocimiento en imágenes, que es algo que se está dando mucho, probablemente ya lo han visto también en Facebook, que uno sube una imagen y reconoce la cara, dice etiquétalo, o muchas veces simplemente lo reconoce automáticamente. Eso es una aplicación de la inteligencia artificial también. Generación automática de imágenes y música, que voy a mostrar algunas demostraciones al respecto. La planificación de features, que probablemente sea una de las aplicaciones de la inteligencia artificial más antiguas que he visto popularmente en Chile. La NFP durante probablemente el 2005 empezó a aplicar algoritmos de inteligencia artificial para planificar los features, considerando restricciones económicas. Por ejemplo, los equipos chicos no pueden viajar todo el tiempo, grandes latitudes. O sea,
Si tú mandas un equipo Puerto Montt a Arica, después no lo puedes mandar al sur, tiene que ir haciendo el tour. Los equipos grandes pueden viajar y todas estas restricciones uno las tiene que acumular en un sistema que pueda tomar una decisión y generar un fixture de forma automática. Y eso lo está haciendo la NFP desde ya, creo que 10 años. ¿Okay? Anteriormente era una persona que lo hacía mal. Reconocimiento de voz humana y animal. También creo que voy a mostrar alguna presentación al respecto. Con respecto al animal, que es un proyecto que estamos armando con gente en Francia, lo que hacemos es reconocer la voz de las ballenas. ¿Okay? Las ballenas tienen una voz bien propia. Y las aplicaciones que tienen al respecto es que los cargueros atropellaban a las ballenas y las mataban. ¿Okay? Entonces lo que están haciendo es poner sensores frente a estos cargueros y escuchan si hay ballenas en el entorno para poder tomar alguna otra ruta y evitarla y evitar matar a las ballenas. ¿Ok? Esas son algunas de las aplicaciones, probablemente las más importantes por lo menos para mí. Con respecto a desarrollos recientes de la inteligencia artificial, probablemente han escuchado de IBM Watson, que es una supercomputadora que implementa sistemas de inteligencia artificial, principalmente para el análisis del lenguaje natural, que es el análisis del habla, ¿okay? Entender en un texto, entender la estructura semántica de una frase, ¿okay? Minería en la web para poder entender, contextualizar lo que me dicen. Yo busco en internet, que es lo que hace uno, cuando le dicen algo que no sabe, va y lo googlea. Bueno, enseñarle a una máquina a googlear no es fácil. Y clasificación, ¿ok? Y todo este sistema fue implementado en menos de 3 segundos. O sea, todas estas tareas las tiene que realizar una máquina en menos de 3 segundos. Esta lo desarrolló IBM Watson para ganar en un juego americano que se llama Jeopardy, que es un juego de preguntas, en el cual IBM Watson compitió contra personas, ¿ok? Y de hecho contra campeones del juego anterior. Y estas preguntas eran, por ejemplo, la capital de tal país, el sistema iba, encontraba y devolvía las preguntas, ¿ok? Pero también hay preguntas que requieren cierto nivel de asociación. Por ejemplo, si te empiezo a nombrar nombres, te digo mamut, elefante lanudo, bla bla bla, la respuesta es paquidermo. Requiere un cierto nivel de razonamiento sobre los datos que estoy dando. Google DeepMind, que probablemente también lo han escuchado, fue capaz de ganarle al campeón de Go, ¿ok? Hace un par de meses. Inicialmente partió jugando juegos de Atari que son bastante simples y fue capaz de jugarlo y terminarlo, ¿okay? en un tiempo dado. Utiliza lo que se conoce como aprendizaje reforzado, que es un tipo de aprendizaje automático basado en castigo y ganancia, ¿okay? Y luego, que es lo que vimos este año, creo, o el año anterior, que derrotó al campeón mundial de Go, utilizando Deep Learning, ¿okay? Que son redes neuronales, son artificiales y son profundas. De hecho, la tecnología de redes neuronales es una tecnología bastante vieja, de los años 80, que fue reciclada en lo que conocemos ahora como Deep Learning. Otras inteligencias artificiales que son bastante útiles, Facebook M, que es una tecnología que está en prueba, que es un asistente personal que es capaz de describir imágenes para no videntes, ¿okay? Entonces cuando a uno le llega una imagen, si uno es ciego, uno puede ver lo que la etiqueta o la imagen donde la acaban de etiquetar a uno. Pero Facebook M lo que hace es describirle la imagen al no vidente, decirle esta imagen donde fuiste etiquetado tú, está tu amiga tanto, tu amigo tanto, tú estás vistiendo tal y tal cosa, y es capaz de describir la imagen, ¿okay? Bueno, Microsoft Skype Translator es otra inteligencia artificial que es bastante útil, que a uno le permite conversar con otras personas, es casi el futuro. Por ejemplo, si uno no habla, qué sé yo, sueco, uno puede tener una conversación en español, el sistema escucha, entiende y traduce de forma simultánea al sueco y te permite tener una conversación transparente con una persona que no habla español y tú no hablas su idioma. Eso ya está de hecho disponible por lo menos para texto y ahora está en prueba con respecto a reconocimiento del habla. Y en términos de asistentes personales, probablemente ya conocen a Apple Siri, a Microsoft Cortana, a Amazon Alexa, que son elementos que ya están siendo conectados dentro de lo doméstico, de la domótica, porque tenemos elementos que de hecho uno puede poner un micrófono dentro de la pieza
o del comedor y da instrucciones, prende la luz, pone la radio, pone Netflix, quiero ver tal película, y los sistemas de Siri, Microsoft Cortana y Amazon Alexa son capaces de responder y ejecutar estas acciones de forma bastante rápida. El Google Knowledge Graph, que también es una herramienta de inteligencia artificial que tiene que ver con la web semántica, es la web semántica de Google. ¿Okay? La web semántica lleva 10 años en ejecución y estamos recién viendo cuáles son sus resultados a través del Google Knowledge Graph. Voy a mostrar un slide al respecto. Y finalmente Libratus, que es una inteligencia artificial que es capaz de jugar póker. ¿Okay? Y la gracia de cuando uno genera una inteligencia artificial que es capaz de jugar póker es que genera una inteligencia artificial que es capaz de mentir. ¿Okay? Porque el bluff es básicamente mentir. Entonces, para poder mentir, uno tiene que entender el estado mental del otro jugador. ¿Okay? Saber o tratar de imaginar y ponerse en el lugar del otro. Porque yo no tengo la información completa. No sé cuáles son sus cartas. Entonces, yo para hacer el bluff, en realidad tengo que ponerme en su lugar y tratar de derivar algún tipo de generalización al respecto. Y Libratus fue capaz de vencer a 3 campeones de póker de forma simultánea, de manera bastante simple. Ok. Esta es la primera demostración que vamos a ver, es un video bastante corto, que también es una inteligencia artificial bastante útil, que vamos a ver probablemente en el futuro, que es lo que se conocía como Google Car, y ahora se conoce como Waymo. ¿Okay? We've taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. Our sensors spot the orange signs and cones early to alert the car of the lane blockage ahead, and we can change lanes safely. Oh. Distance away from large obstacles. Entonces lo que vemos acá es una inteligencia artificial que está montada sobre el auto y que es capaz de generar de construir una generalización del espacio donde está funcionando a través de los sensores, ¿okay? Y de entender y razonar al respecto. Por ejemplo, cuando ve que hay un auto medio camino parado, es capaz de derivar y razonar que no debe pasar. Y eso lo interpreta dentro de su caracterización a través de una barrera. ¿Okay? No debo pasar y lo represento a través de esa forma. Lightless truck stopped on the side of the road. Signal predicts the movement. De la misma forma podemos ver que lo hace con el ciclista, que está aquí abajo. El ciclista pide la pista y el sistema interpreta eso como una barrera. Ese es el sistema de inteligencia artificial que se conoce como Google Car y que está siendo también investigada por Tesla y por Uber para generar máquinas que se puedan conducir de forma automática. Este otro sistema, que también está implementado con tecnologías Deep Learning o con redes neuronales artificiales, es lo que se conoce como Automatic Doodling o bosquejo automático. Y la idea es que una persona genera un doodle, un bosquejo, pinta algo como lo haría en Paint, y el sistema es capaz de derivar a través de un estilo semántico, que es lo que se conoce como transferencia de estilo, una imagen basada en ese doodle. Dear fellow scholar, entonces vemos que el usuario está dibujando como si estuviera haciendo en Paint y el sistema es capaz de derivar esa imagen. oh, wicked results. Some of these neural art results look so good that... Oh. Dear fellow scholar, as always, these techniques... La gracia de este tipo de sistema es que es capaz de derivar ciertos artefactos que normalmente asociamos simplemente a la función humana, por ejemplo la creatividad. ¿Alguien ha escuchado sobre el test de Turing? ¿Saben lo que es el test de Turing? ¿Sí? El test de Turing lo que fue propuesto por Turing y permitía pensar o tratar de derivar un test que hablara sobre si hay inteligencia dentro de una máquina o no. Y el test consiste en poner a una máquina detrás de una cortina, por ejemplo, y hacerle preguntas. Y a través de las respuestas de la máquina,
la persona que está interactuando con la máquina debe decidir si está interactuando con una máquina o con una persona. Si no es capaz de diferenciar si está interactuando con una máquina o con una persona, entonces la máquina pasa el test de Turing. Ese es en términos bien simples. Actualmente, basado en estos resultados, se están derivando otros tipos de test de Turing. Por ejemplo, este es el test de Turing gráfico, ¿okay? Donde se presenta un conjunto de fotografías generadas por personas y generadas por computadores. Y la idea es que el usuario, muchos usuarios, tienen que tratar de diferenciar si la fotografía fue realizada por una máquina o por una persona. Y actualmente, para muchos de estos sistemas, el test de Turing está pasando sin problema. O sea, las personas no somos capaces de diferenciar si la imagen fue, o una pintura fue hecha por una persona o por una máquina. ¿Okay? Con respecto a la web semántica y el Google Knowledge Graph, no sé si ustedes han revisado ahora que Google responde de esta forma. ¿Okay? Cuando uno, por ejemplo, pregunta por Chilean Soccer Players, es capaz de entregar, de dar la respuesta. O sea, no te manda una página web que diga Chilean Soccer Players y que tenga una lista, sino que deriva la respuesta. Esto es porque Google, el Google Knowledge Graph, que está corriendo por detrás de Google, es capaz de interpretar la pregunta. ¿Okay? Chilean, entonces estamos hablando de algo que tiene nacionalidad chilena. Soccer Players, deportistas que se dedican a jugar fútbol. Y traduzco eso a otra pregunta. ¿Okay? No estoy tratando de calzar estos 3 keywords, que es la forma natural de búsqueda en Google, dentro de alguna página web, sino que interpreto la pregunta y respondo en base a lo que entiendo de la pregunta. Y en este caso respondo con cuáles son las entidades que corresponden a la pregunta que me acaban de hacer. ¿Okay? Que es distinto a lo que hacía Google anteriormente. Trataba de calzar las preguntas dentro de las páginas web que tenían pensadas. Esto es una parte de mi trabajo con un videojuego que también es una técnica de inteligencia artificial llamada minería de datos. Lo que estábamos tratando, bueno, lo que hicimos en este caso fue minería de estrategias. ¿Okay? Se ocupa mucho en fútbol y en básquetbol, en ambientes profesionales, pero nosotros no tenemos esos datos a nivel nacional. Así que lo que hicimos fue aplicar las mismas técnicas dentro de datos que sí podíamos tener, que era en este caso el juego Dota 2 o Defense of the Ancients 2, en el cual teníamos acceso a 40.000 juegos. ¿Okay? Y en este caso tenemos un video aquí, bueno, no se nota mucho, pero cada uno de los puntos son un jugador que estamos poniendo dentro de una misma interfaz a jugar. ¿Okay? Se nota más al principio cuando los dos grupos se enfrentan en cada uno de los lanes. Y desde eso podemos extraer distintas técnicas que aseguran con un cierto porcentaje de ganancia. ¿Okay? En este caso estas son técnicas para un jugador determinado, no voy a dar muchos comentarios respecto al que está escrito, pero que te permiten o te aseguran un nivel, cierta probabilidad de ganancia superior a jugar de forma aleatoria, por ejemplo. Y los de abajo son aquellos que patrones de conducta que más te llevan al fracaso. ¿Okay? Otra técnica en inteligencia artificial, que es lo que se conoce como transferencia de estilos, donde yo incluyo dentro de una máquina una cantidad de imágenes, en transferencia de estilo, en este caso de estilo fotográfico, incluyo dentro de la imagen un conjunto de imágenes de tal forma que el sistema es capaz de construir una caracterización, una generalización de ese sistema que generaliza el estilo. Y luego le doy una imagen y le digo, quiero que transfieras el estilo que aprendiste a esta imagen que tengo acá. Y en este caso tengo una foto, por ejemplo, una foto de edificios de día, y lo que le digo al sistema es que aprenda el estilo de esta foto, que es básicamente el edificio de noche. ¿Okay? O sea, otros edificios, ¿okay? De noche. En realidad le doy muchos edificios de noche. Y el sistema es capaz de generar esta imagen. ¿Okay? Es capaz de entender que lo que yo quería era que tomara la imagen original que está en día y la dibujara como si estuviera de noche. ¿Okay? Y lo que hace es generar el cielo oscuro, pintar dentro de cada ventana la luz. ¿Okay? Como si los edificios estuvieran de noche. ¿Okay? Eso se llama transferencia de estilo.
En este caso también tenemos un ejemplo que es bastante crítico. Tengo esta flor amarilla. Lo que hago es entregarle una rosa y quiero que me derive la imagen de esta flor como si fuera una rosa y genera esta otra imagen que es la misma flor pero con la textura de una rosa. ¿Okay? En este caso, este tipo de técnicas se llaman transferencia de estilo. Y no tan solo existe en términos gráficos, sino que existen en términos musicales. Esta música lo que hace es decir, ok, por favor también toma este set de estilos, deriva una generalización y transfiérela, en este caso a Ode to Joy, que es una canción bastante famosa. La primera es una derivación de Ode to Joy utilizando acordes corales de Bach. ¿Okay? Bueno, si han escuchado Bach anteriormente, pueden escuchar que el sistema está utilizando un órgano. ¿Okay? El siguiente sistema más impactante. En este caso está utilizando guitarrista brasileño. ¿Alguna pregunta? ¿No nos queda tiempo? ¿No? Ah, ok. Dale. Terminamos entonces. Si queréis cerrar una conclusión y hacer una A pregunta. ver. Pucha. Ok, tal vez que es importante para mí mencionar cuáles son las características del CV que tiene que seguir un estudiante para convertirse en un investigador de inteligencia artificial. Lo normal es una ingeniería informática o una licenciatura en matemáticas que dura generalmente 5 años, un magíster en informática o en matemática que dura aproximadamente 2 años y un doctorado en informática con especialización en inteligencia artificial que dura entre 3 y 5 años, lo cual te convierte en un investigador de nivel de entrada, ¿okay? O sea, te permite empezar a buscar trabajo. Ese es el camino básico. Y en otros casos, estoy que termino, no se preocupen, esta es la última slide. Simplemente mencionar cuáles son las universidades que se dedican a la inteligencia artificial en Chile. La Federico Santa María tiene harto trabajo en astroinformática, de hecho maneja el Centro de Astroinformática en conjunto con la Universidad de Chile y también maneja estos algoritmos que son basados en datos biológicos. También tiene una escuela de aprendizaje estadístico. La Universidad de Chile tiene mucho investigación basada en educación y aplicación de web semántica. También tiene un proyecto desde hace un par de años, creo, que es para la evaluación de daño en aviones. ¿Okay? La Universidad de Santiago tiene mucho trabajo con respecto a agricultura. La Universidad Adolfo Ibáñez empezó hace un tiempo con el profesor John Atkinson a manejar lo que se conoce como minería de texto, que es extracción de patrones lingüísticos desde texto. La Universidad Católica tiene mucho trabajo en simulación oceanográfica, que es lo que, por ejemplo, vemos en nuestro caso con simulación de tsunami, pero también con simulación de otros elementos, por ejemplo, flujo de basura dentro del mar. En INRIA Chile trabajamos principalmente con minería de datos, estamos trabajando con el Transantiago y en evaluación automática de panas dentro de buses, y también trabajamos con inteligencia artificial para análisis de evaluación monetaria para retail. En la Universidad de Valparaíso hay análisis de redes sociales que no son las que uno piensa, no es Facebook, no es Twitter, en realidad es una abstracción matemática que se trabaja desde bastante tiempo en el campo que se conoce como análisis de redes complejas. Y finalmente el Andrés Bello, que tiene mucho trabajo con lo que es visión artificial, que tiene hartas aplicaciones para la robótica, no es necesariamente robótica porque se ocupa también para vigilancia automatizada. ¿Ok? Y eso sería todo. Gracias por invitarme. Hola, disculpa, no sé si quieren hacer vamos a hacer una ronda de preguntas ahora, por si alguien quiere hacer preguntas. Ya, arriba, basta, más rápido. Cuenta. Hace poco se salió la noticia que dos software de inteligencia artificial de Facebook están conversando entre ellos con un lenguaje creado por ellos. ¿Eso no podría ser una amenaza, por ejemplo, si hablan dos software de misiles de países enemigos?
Lo tenía, de hecho lo tenía en una slide, cuando hablábamos de mito de riesgo, cuando iba a hablar sobre la singularidad, que es lo que se conoce, y de hecho esto es el output de esos dos agentes. Lo que está haciendo Facebook, eso eran dos agentes que permitieran negociar, ¿ok? Que es muy parecido a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial para Poker, que te permiten negociar. Y terminan derivando un lenguaje que es bastante normal si tú no lo restringes inicialmente, porque el lenguaje es evolutivo y las máquinas son bastante más rápidas. Ahora, en términos de amenaza, absolutamente ninguna. La singularidad, y tal vez menciono esto de forma rápida, no hay nadie trabajando en la singularidad, ¿okay? Si uno abre un texto de inteligencia artificial, no hay un capítulo sobre la singularidad. Para los que no conocen, la singularidad es lo que se conoce como el Skynet o la Matrix, ¿no? que es la inteligencia artificial que es sensible, ¿okay? Que es capaz de derivar su propio conocimiento y que puede tomar la raza humana de forma bastante hollywoodense. Eso en realidad no existe, no hay gente trabajando en la singularidad, y la verdad es que es muy probable que la inteligencia artificial sensible no sea posible. Cuando investigadores como yo somos bastante escépticos al concepto, porque efectivamente no hay nadie trabajando al respecto. La posibilidad de que emerja dentro de los sistemas de deep learning que vemos normalmente no es nula, pero es muy, muy baja. Y principalmente el problema es que los seres humanos no entendemos cómo funciona la inteligencia. ¿Okay? Nuestra definición de inteligencia es bastante burda, por decirlo de cierta forma. ¿Okay? Así que en términos del riesgo que plantea la singularidad como una entidad amenazante para la raza humana, es casi nula. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Era más o menos lo mismo. Lo que sí, en el caso de que esa singularidad ocurriera, ¿de qué forma tú crees que sería lo más probable? Como una forma que, o sea, hablando más de películas, es decir, de la película Elysium, donde la gente rica se iba al cielo, trabajando con máquinas y los pobres se quedan en este mundo, o de más estilo Matrix, donde la máquina es su único objetivo exterminarnos para... De hecho, los riesgos también están en la misma diapositiva, es más del tipo Elysium, ¿okay? Digamos, más del tipo Elysium. Y es algo que es un riesgo que ya nos enfrentamos hoy día. Por ejemplo, también está mencionado en la slide, vimos lo que es capaz, por ejemplo, Google Car, el ex Google Car Waymo, ¿okay? Si esa inteligencia artificial fuera implementada en Chile hoy día, hay 500.000 empleos que están en riesgo. O sea, hay medio millón de personas que se quedarían sin trabajo, y eso generaría un problema social que es real, ¿okay? Y del cual no discutimos porque realmente estamos pensando en la singularidad como algo que pudiera ocurrir realmente. Otro problema que también está ligado a lo que se conoce como la singularidad, y que no es realmente la singularidad, y que ocurre actualmente, es el problema de la caja negra, ¿okay? Hay sistemas de inteligencia artificial actualmente, por ejemplo, como mencioné anteriormente, que se ocupan para terrorismo, ¿okay? Sistemas que derivan y clasifican a personas como terroristas, ¿okay? Pero esos sistemas lo que hacen es derivar una generalización que es incapaz de explicarte por qué toma esa determinación, ¿okay? Si yo te digo que tú me des una respuesta o tomes una decisión, te puedo preguntar el por qué y tú me vas a decir, ok, lo hice por esto, por esto, por esto. Una máquina no es capaz, ¿okay? Las cajas negras que estamos construyendo actualmente, que son capaces de componer estas canciones, que son capaces de pintar estos cuadros, no tienen la capacidad de decirte el por qué ocuparon un color o no otro, o por qué escogieron un ritmo y no otro, ¿okay? La explicación está escondida en una cantidad de números que son ininteligibles para los seres humanos. Y cada vez más confiamos en estas cajas negras y les dejamos una cantidad de trabajo que en realidad es bastante peligroso de cierta forma, ¿okay? Hay trabajo al respecto y estamos apuntando en esa dirección, pero también es uno de los riesgos patentes de la inteligencia artificial. ¿Okay? Relacionado con lo mismo que estaba hablando, que cada vez más se está dependiendo de la tecnología en ámbitos militares, por ejemplo, y eso era básicamente lo que muchos temían en caso de guerras donde ya, por ejemplo, no se usan soldados sino se están usando puros drones. Y ahí lo
el típico mito de que al final usar tecnología artificial podría empezar a tomar como objetivo no el conflicto en sí, sino arreglarse por sí mismo. En ese caso, los drones son más bien un arma, no tienen algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados que le permitan tomar determinación. O sea, el dron no elige a quién atacar, de la misma forma que la pistola no elige a quién apuntar, el que la apunta el que la toma. El dron es el que apunta el dron al que mata. ¿Okay? En ese caso no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial. Cuando me preguntan con los peligros de la inteligencia artificial y el levantamiento de las máquinas, yo siempre muestro esto, que es el estado del arte en robots. ¿Okay? Esta es la RoboCup del 2016. Este es el estado del arte de casi todos los laboratorios de investigación a nivel mundial. No. We've taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. Our sensors spot the orange signs and cones early to alert the car of the lane blockage. Actualmente no somos capaces de generar robots You'll also notice the vehicle. que jueguen fútbol de manera relativamente eficiente. ¿Okay? No somos capaces de generar... Estos robots implementan inteligencia artificial. Ellos saben cuál es el objetivo y son capaces de tomar determinaciones. Apuntar para allá o para acá, pero son como los tres chiflados jugando fútbol. ¿Okay? Y este es el estado del arte con respecto a robótica e inteligencia artificial. Yo este video siempre lo muestro cuando la gente tiene esta inquietud de, bueno, ¿qué pasa? Si los robots van a tomar el control, bueno, en realidad sí los podemos aplastar de forma bastante simple. ¿Okay? Ahora, con respecto al avance, sí, uno eventualmente podría especular de que esto se volviera mucho más sofisticado en el futuro, pero realmente es improbable que pensemos en un tipo de máquina como Terminator. ¿Okay? No tengo mucho tiempo para dar más explicaciones, así que, ok, gracias.